Disculpen, ¿ya se ve? Sí, ya sé. Perfecto, muchas gracias. Bueno, muy buen día, compañeros. Nosotros somos el equipo número 4, el cual está conformado por Rivas Carrión, Brian Alan, Aguirre Fernández, Nidia Yasmín, Guerrero Moreno, Pamela Jacqueline, Ortiz Aguilar, Diana Fernanda, y su servidor, Cortés Sandoval, Juan Carlos. Nosotros vamos a hablar del tema del ultrasonido. Vamos a comenzar primeramente con el concepto y la historia, cual va a ser impartido por mí. Primeramente, tenemos entonces que la ultrasonografía es una técnica de diagnóstico médico basada en la acción de ondas de ultrasonido, o sea, las imágenes que se van a obtener mediante el procesamiento de los haces ultrasónicos, o también denominados ecos. Y estos son reflejados por las estructuras corporales. Pero para una mejor comprensión del conocimiento, tenemos que saber qué es el sonido, y este se define como la sensación producida por los órganos del oído interno a través de una onda mecánica originada por la vibración de un cuerpo elástico y propagada por un medio material. De esta manera, tenemos que el ultrasonido se define como una serie de ondas mecánicas, generalmente longitudinales, originadas por la vibración de un cuerpo eléctrico, por ejemplo, un cristal piezoeléctrico, y son propagadas por un medio material, por ejemplo, los tejidos corporales, cuya frecuencia supera a la del sonido que es audible por el ser humano, que son 20.000 ciclos por segundo o 20 kHz. Bueno, ahora podemos observar aquí en la imagen que cuando la energía acústica interactúa con los tejidos corporales, las moléculas del mismo se alteran y la energía se transmite de una molécula a otra adyacente. Entonces, la energía acústica se mueve a través del tejido mediante ondas longitudinales y las moléculas del medio de transmisión oscilan en la misma dirección de la onda. Y estas ondas sonoras corresponden básicamente a la rarefacción y a la compresión periódica del cual medía que se desplaza. Y tenemos entonces que la distancia de una compresión a la siguiente entre los picos de esta onda sinusal constituyen la longitud de onda, también descrita como gamma, y se obtiene al dividir la velocidad de propagación entre la frecuencia, y el número de veces por el cual se comprime una molécula en esa frecuencia se expresa en ciclos por segundo o hercios. De esta manera, de la misma forma que la luz visible ocupa una porción mínima dentro del espectro de las ondas electromagnéticas, existe un espectro de vibraciones acústicas en el cual la gama de las frecuencias audibles por el oído humano ocupa un porcentaje muy bajo. Y como vemos, el ultrasonido está por encima de este, ya que hoy en día la mayoría de las ondas utilizadas en imagenología médica tienen una frecuencia que oscilan entre los 2 y los 60 millones de hercios. Bueno, de acuerdo con estas definiciones y con el concepto, vamos entonces a abordar lo que es la historia. Y se menciona que el ultrasonido no es un invento, sino un evento físico natural que puede ser provocado por el hombre. Y este siempre estuvo presente, solo faltaban ojos de observadores, investigadores y mentes brillantes de personas de las diferentes ramas de la ciencia para guiar su utilización, como ocurrió en el área de la medicina, en la que se produjo un gran impacto en el proceso diagnóstico. Fue entonces que a partir del siglo XVII se hizo notar el ultrasonido como un fenómeno de la naturaleza, cuando el biólogo italiano Lazzaro Spallanzani descubre que en 1700 la existencia de estas ondas a partir de la observación de los murciélagos al atrapar a sus presas, donde podemos ver aquí el sonar del murciélago y las ondas sonoras retornantes. Posteriormente, en la primera mitad del siglo XIX, entre 1803 y 1853, el físico y matemático austriaco Christian Andreas Doppler presentó su trabajo sobre el efecto Doppler, observando propiedades de la luz en movimiento, que eran aplicables a las ondas del ultrasonido. Y sobre este estudio, los japoneses 100 años más tarde desarrollaron lo que hoy conocemos como el efecto Doppler en el ultrasonido, el cual se hablará en el siguiente tema. Tenemos también que en la segunda mitad del siglo XIX, los hermanos Pierre y Jacques Curie descubrieron las propiedades de algunos cristales conocidas como el efecto piezoeléctrico, lo cual sirve de base para diversas utilizaciones en las ondas del ultrasonido.
Entonces, a comienzos del siglo XX, se realizaron las primeras aplicaciones en el área de la marina, después de que el físico francés Paul Langevin inventara el sonar, el cual posteriormente se desarrolló para equipos basados en aviación y luego en la medicina terapéutica y diagnóstica. Terminada así entonces la Segunda Guerra Mundial, comenzó el desarrollo de equipos diagnósticos en medicina, cuando los investigadores japoneses, americanos y de países europeos trabajaron juntos para fabricar los primeros prototipos en equipos para diagnóstico médico, como lo es el análogo y el Bright, con imagen analógica, donde podemos observar las primeras imágenes obtenidas por el ultrasonido de un quiste ovárico gigante. Luego de varios años, en la década de 1950, el ultrasonido es aceptado por las sociedades médicas como instrumento diagnóstico en medicina, dando origen a un gran número de trabajos de investigación en las distintas áreas de la aplicación. Y fue así que en 1958 se publicó el primer artículo en la revista Lancet, donde se describió la experiencia de un grupo de 100 pacientes normales que tenían patologías abdominales. Podemos observar aquí entonces en las imágenes cómo se representaban las primeras ultrasonografías en el área abdominal. Tenemos que en esa época, en 1950, los equipos eran de gran tamaño y ocupaban espacios considerables. No existía un gel conductor, por lo que los pacientes tenían que sumergirse en un estanque lleno de agua y estos debían de permanecer inmóviles durante la adquisición de las imágenes. Fue hasta 1970 donde se introdujo el Scan Converter y se lograron las primeras imágenes en escala de grises. Y a fines de esta misma década se agregaron los microprocesadores controlados, logrando finalmente imágenes en tiempo real y de alta resolución. Y así progresivamente estas máquinas quedaron obsoletas, ¿sí? Ya que hubo una aceptación técnica más rápida por ser de bajo costo y portátil. Fue entonces que hacia fines de los años 70 y comienzos de los años 80, además de los equipos estáticos, se utilizaron transductores mecánicos sectoriales, lo que facilitó mucho el uso de la ultrasonografía. Entonces, durante los años de 1980 a 1981, hospitales y clínicas adquirieron equipos, y en este periodo el Dr. Derich organizó varios talleres contando como invitados a los radiólogos norteamericanos, en el cual destaca el Dr. Roger Sanders, que fue el pionero del ultrasonido diagnóstico, y la tecnólogo Susan Mosley, que era la que se encargaba de realizar las demostraciones prácticas, ambos en el hospital de Johns Hopkins. Tenemos así que de esta manera, en la actualidad el desarrollo del ultrasonido ha alcanzado un gran nivel de sofisticación, incorporación de transductores electrónicos, de tiempo real y de multifrecuencia. Entonces, todo esto se adaptó al estudio de diferentes órganos, de tal manera que incluso se ha añadido la piel y el corazón. Por lo tanto, cada vez es más compleja su aplicación para la tecnología computacional sofisticada, que requiere de operadores preparados y con conocimientos técnicos específicos para obtener el máximo rendimiento de estos equipos. Y esto es todo de mi parte. Los dejo con mi compañera. Hola, bueno, pues voy a seguir yo. Sí se ve mi pantalla, ¿verdad? Yo voy a hablar de la física y la formación de la imagen. Bueno, como pues ya nos comentó mi compañero Carlos, el término va a estar aplicado al sonido que va a estar por encima de las frecuencias del sonido audible. Y esto usualmente, bueno, va a ser más de 20.000 hercios o 20 kilohercios. Y esto, bueno, nos va a ayudar en el proceso para poder formar el ultrasonido, y esto se va a usar en la medicina. Va a estar originado por una vibración en el cuerpo elástico, que esto es un cristal, producen un efecto de piezoeléctrico, y va a ser propagado por un medio material que es por tejidos y órganos corporales usualmente. Y bueno, las frecuencias más utilizadas en las ecografías para el diagnóstico
médico van a extenderse más allá de los 10 megahercios y pues usualmente ya se usa más. Y en esta imagen podemos ver más o menos cómo se clasifica el sonido. Esto es el infrasonido y aquí está el campo auditivo humano y todo lo que sube, lo que está encima de los 20.000 hercios, ya lo que se conoce como ultrasonido. Bueno, vamos a hablar de las características del ultrasonido. Primero tiene la frecuencia, que esta va a ser determinada por la fuente, perdón, que va a proporcionar el sonido y por el medio por el que va a ser atravesado. Luego tenemos la velocidad de propagación, que esto va a depender de la densidad y de la comprensibilidad y de las moléculas de los tejidos cuando estos están más separados, haciendo que la transmisión sea más lenta. Luego tenemos interacción con la materia, que bueno, aquí es cuando hay estimulación de las moléculas que transmiten energía entre ellas. Luego tenemos la longitud de onda, que esto sucede cuando se atraviesa un tejido y pues hay una flexión de los haces del ultrasonido hacia un transductor, que esto es el efecto del eco, que lo van a mencionar más adelante. Y también vamos a tener una impedancia acústica, que esto es la resistencia que va a presentar el medio a las ondas sonoras para que se propague este. Luego tenemos el ángulo de incidencia, que esto es la intensidad con la que el haz del ultrasonido va a reflejar las imágenes, pero esto va a depender del ángulo en el que se vaya a proyectar el ultrasonido, que también ahorita lo vamos a ver. Y vamos a tener también la atenuación y la frecuencia de repetición de los pulsos. Esto hablando más de manera general sobre el ultrasonido como tal. Ya cuando se expone a tejidos vivos, el ultrasonido va a experimentar diferentes procesos, que son 4 principales: la atenuación, en donde vamos a tener una pérdida de la transmisión. Y bueno, aquí lo que nos va a dar como resultado que no va a ser posible percibir con la misma intensidad las imágenes ni la energía que se transmita. Luego tenemos la refracción, que aquí es el cambio de dirección y lentitud de la energía que se propague. Y bueno, aquí pues vamos a experimentar una onda que va a pasar a un medio y luego a otro y va a tener un diferente índice refractario, o sea, se va a fraccionar. Luego tenemos la dispersión y esto nos va a proporcionar el ruido y los artefactos que en las imágenes son un problema, es algo que no queremos que nos pase, y esto es porque parte de las ondas sonoras se van a encontrar con una interfaz, entonces se va a reflejar en todas las direcciones y esto es lo que nos va a ocasionar este ruido y estos artefactos. Y también tenemos por último la reflexión, que esto es cuando las ondas sonoras se encuentran en una interfaz y se reflejan, pero en lugar de hacia todos lados, como en el caso de la dispersión, pues se van a reflejar en un ángulo similar a donde se proyecte. Y esto ya es el fenómeno que nosotros estamos buscando, que es el fenómeno causado por el eco. Bueno, en el caso del ultrasonido, el ecógrafo va a trabajar mediante este. Y bueno, este es un fenómeno, se va a llevar a cabo por un fenómeno que es el piezoeléctrico. Este consiste en que se comprimen algunos materiales, que usualmente son cristales, que pueden generar una diferencia, perdón, de un potencial eléctrico en la superficie y por lo tanto pueden crear corriente eléctrica. Y bueno, este fenómeno también puede pasar a la inversa, de manera que con la corriente eléctrica puedan generar un potencial eléctrico y pues esto se puede aplicar a la electricidad de una forma alterna, generando vibraciones que van a producir el ultrasonido. Hablando ya del fenómeno piezoeléctrico como tal, bueno, pues se da, como ya dije, por unos cristales que se van a encontrar en el cabezal del transductor, que es una parte de nuestro ultrasonido, que van a hablar más adelante de ella. Y bueno, estos cristales van a tener la propiedad de poder recibir corriente eléctrica y al recibirla se van a contraer y dilatar y van a generar vibraciones o energía acústica que va a disparar un ultrasonido que va a ser en el caso del diagnóstico, bueno, sí, del uso médico mayor a 20 hercios, a 20 megahercios, perdón. Y bueno, esto va a mandar unas ondas en sonido en forma de abanico, las que conocemos siempre, que bueno, se ven aquí, y estas van a chocar con el tejido.
Entonces, pues a la inversa sería que se convierten en recibir estas presiones de las ondas acústicas, van a convertir esta energía mecánica en energía eléctrica, que luego por el mismo transductor va a regresar al aparato y pues va a proyectarse en la pantalla y lo va a convertir en la imagen. Bueno, como ya he mencionado, el material piezoeléctrico se va a encontrar de sal y bueno, este pues va a realizar funciones tanto para generar las ondas ultrasónicas como para recibirlas cuando rebota en los tejidos, que va a tener la diferencia de la impedancia acústica, que era lo que mencioné al principio, para luego pues volver a convertirlas en corriente eléctrica que vuelva a llegar al aparato y transformarlas en imágenes. Y bueno, la impedancia acústica es la resistencia que va a ofrecer, como ya había mencionado, el tejido al paso del sonido. Y pues esta va, a medida que va avanzando, va a sufrir una pérdida de energía debido a a cuatro fenómenos siguientes, que es la absorción, la dispersión, la refracción y la reflexión, que ya los había mencionado también. La absorción pues va a provocar que la onda sónica, una parte de la energía se va a convertir en calor y va a provocar que esta propiedad, perdón, se va a producir mínimamente en el agua y va a estar de manera elevada en el hueso. Por eso no nos va a funcionar tanto el ultrasonido en el caso de querer inspeccionar. Esto nos sirve más para tejidos blandos. Luego tenemos la dispersión, que esto pasa cuando el sonido en determinados obstáculos, en lugar de desarrollar una propiedad de una dirección normal, se va a dispersar, que era lo que mencionaba que nos puede traer también defectos en las imágenes. Y luego tenemos la refracción, que esto es cuando una onda sónica pasa de un medio a otro, va a experimentar un cambio de velocidad y este efecto va a provocar un cambio en la dirección donde se va a dispersar el sonido. Y la reflexión es cuando pasa el sonido a una zona a otra con una diferente impedancia acústica y se producen dos nuevas ondas. Una va a rebotar hacia la fuente de origen, dando un efecto de reflexión, y cuando sea mayor la diferencia de las impedancias, es mayor el resultado que vamos a tener en el ultrasonido. Bueno, para pasar a la formación de imagen, hay tres pasos esenciales para poder formar una imagen bien. El paso 1 es la emisión del pulso de onda. El paso 2 es la medición de tiempo y de la intensidad del eco. Y bueno, el eco se va a producir entre dos materias con diferentes propiedades acústicas y se produce menos eco para materias de mayor coeficiente de reflexión. Esto es, por ejemplo, el agua, la grasa o los tejidos blandos. Por ejemplo, el caso del hueso no, por eso es mejor para tejidos blandos. Y por último, el paso 3 es la reconstrucción mediante empleo de velocidad de la propagación de la onda conocida. Entonces, las imágenes obtenidas serán diferentes en función al coeficiente de atenuación de la materia por el ultrasonido. Y bueno, también cabe agregar que es muy importante usar gel en base de agua para evitar las diferencias de la impedancia que pueden existir o que se pueden dar entre el transductor, el aire y la piel. Vamos a pasar a los modos de ultrasonografía. Vamos a tener tres. El primero es el modo A, que pues tiene su nombre de A por amplitud. Este modo se empleó primero para distinguir estructuras quísticas y sólidas, y se utiliza para representar gráficamente una señal. Lo que va a distinguir a este modo de los otros es la forma en la que se muestran los resultados. En el modo A se va a graficar las amplitudes de los ecos recibidos, o sea, un voltaje proporcional a los mismos que sea dado por el transductor se va a mostrar en una pantalla, y esto es similar a un osciloscopio. Aquí lo que va a pasar es que va a haber un único transductor que va a escanear la línea del cuerpo y los ecos recibidos. Entonces se van a graficar con una función en la distancia que se va a penetrar, que es la amplitud. La ventaja de este modo es que nos brinda una información proporcional de una manera rápida con el mínimo equipamiento, y pues su ventaja es que solamente nos va a ofrecer una información unidimensional. Y bueno, usualmente se utiliza en electroencefalografía, para detectar la línea media cerebral, y también se puede usar en oftalmología para detectar el tamaño de las estructuras del ojo. Si podemos ver en la imagen de aquí,
pues ve como, más que darnos una imagen, nos da como una línea. Y esta línea representa los volúmenes y las estructuras, en este caso del ojo. Entonces, es lo malo de este modo, que no nos va a representar la imagen tal cual, sino que nos va a dar una línea de cómo se supone que es la imagen. Aquí tengo otra imagen de más o menos cómo se debería ver. Entonces, si vemos cómo atraviesa aquí el tejido y cómo se representa en líneas. Y bueno, aquí tengo dos imágenes para comprender muy bien esto. Y aquí podemos imagen, este es el modo A y este sería el modo B. Entonces vemos que el ultrasonido no nos va a representar una imagen en el modo A, sino que nos va a representar una línea. En cambio, el modo B, su nombre se debe a brillo, porque vamos a tener que este es una representación de la suma de los ecos en diferentes direcciones, tanto axial como lateral, y esto nos va a favorecer que el equipo va a reconocer también la posición espacial y la dirección del haz. Aquí se van a emplear varios transductores, no como en el caso anterior que solo era uno, y van a estar acomodados linealmente para escanear un plano del cuerpo. Entonces vamos a observar o vamos a tener una imagen con dos dimensiones. El eco que va a ser captado en la pantalla como un punto, cuyo tamaño y luminosidad va a depender de la intensidad del eco que se va a formar. Y bueno, con el movimiento del transductor, en un segundo plano se va a obtener una serie de puntos que cuando ya se suman va a configurar una imagen de ya dos dimensiones. Y bueno, estos instrumentos de modo B van a representar muchos de los dispositivos que ya se usan actualmente, y esto se debe pues a la gran variedad que tenemos de regiones anatómicas que pueden ser escaneadas con éxito y que este modo, el modo B, nos ayuda a su fácil interpretación en un mapa ya de dos dimensiones del tejido que produce el problema, porque si nos quedamos con el modo 1, pues sí es más difícil la interpretación, con el modo A, perdón. Y aquí también tengo otra imagen que nos ayuda a ver cómo se emplean varios transductores que se acomodan linealmente y escanean un plano del cuerpo, que se observa ya en el resultado gráfico, que es la imagen de arriba, como una imagen en dos dimensiones. Igual volví a poner las imágenes del modo B y del modo A, y podemos ver la diferencia entre uno y otro. Y bueno, el modo B, que el nombre lo debe a M de movimiento, se emplea para las estructuras que están en movimiento, como lo dice el nombre. Y bueno, este va a realizar una representación gráfica de la señal. La va a ampliar en el eje vertical, en el tiempo y en la profundidad, pero en el eje horizontal. Y bueno, esta configuración se usa para analizar tanto cualitativa como cuantitativamente el movimiento de las estructuras de nuestro cuerpo. Por ejemplo, las válvulas del corazón. Y este modo es una combinación de los modos A y del modo B. Entonces, como en el modo B, pues teníamos un brillo de una línea que era modulado de acuerdo a la amplitud de los ecos recibidos, en el modo en el modo A, perdón, se parece en el sentido que los ecos son recogidos en una sola dirección a lo largo de un recorrido del rayo. Entonces, pues cualquier movimiento de un objeto a lo largo del camino del rayo va a representar un desplazamiento horizontal del eco registrado en las líneas sucesivas. Y pues aquí puse un ejemplo de cómo podemos ver el movimiento del diafragma, porque este tipo de ecos pues, nos va a ayudar principalmente para el movimiento. Igual aquí tengo una comparación de cómo se vería el modo B y cómo se vería el modo M. Obviamente, pues el modo M nos va a servir en caso de querer comprobar el movimiento más que la imagen. Entonces el modo B sería el más empleado. Y aquí también tengo otra imagen que nos va a representar un paciente con una enfermedad mitral crónica, perdón. Entonces podemos ver cómo nos representa el movimiento del corazón. Igual aquí tengo otra imagen que es de una ecografía, el momento en el que se realiza una reanimación, y vemos cómo representa el movimiento. Y bueno, ya para terminar, pues vamos a traer los pros y los contras como un plus. Aquí tenemos que los pros del ultrasonido es que es rápido, es barato, es seguro y nos puede proyectar o dar videos en tiempo real ya hasta 4D.
Y esto pues nos va a servir para la fácil interpretación de las imágenes. Y los contras pues es la baja resolución, que nos puede llegar a provocar una imagen ruidosa o con artefactos y que esto nos va a retrasar porque es de difícil interpretación. También tenemos el bajo poder de penetración que puede presentar, como ya dije, en hueso no nos va a servir. Y otro contra es que a mucha densidad de un material pues va a absorber demasiado ultrasonido, entonces nuestras imágenes van a ser poco confiables. Si lo comparamos con la radiografía, con la tomografía o con la resonancia, pues el ultrasonido o el eco van a tener la menor nitidez de imagen, esto es un contra, pero van a tener la mayor disponibilidad, van a tener el costo más barato, perdón, y van a ser los que menos radiación nos van a producir en el cuerpo. Y esto ya sería todo de mi parte, los dejo con mi compañera Fernanda. Bueno, vamos a continuar con los planos ecográficos. Y bueno, los planos ecográficos van a depender tanto de la manera en que coloquemos el transductor como el marcador donde se ubique y de la manera que esté ubicada la pantalla del ordenador. Esto nos va, o sea, bueno, vamos a necesitar saber de esto para poder entender las imágenes obtenidas por el ultrasonido. Si ubicamos el transductor de una manera perpendicular al eje mayor, como está aquí en la imagen, al eje mayor del paciente, vamos a obtener una imagen en la pantalla en la que vamos a tener anterior, bueno, arriba más bien, la parte anterior, abajo la parte posterior. A nuestra derecha va a estar la izquierda del paciente y a nuestra izquierda va a estar la derecha del paciente. Y esta nos va a dar una imagen parecida a la resonancia al TAC, perdón. Pasamos a una posición en la que ponemos el transductor en paralelo al eje mayor del paciente. Esto nos va a dar una imagen en la que la parte anterior va a estar aquí arriba, la parte posterior abajo. Y como vamos a tener el marcador arriba con una orientación cefálica, la cabeza va a estar a la izquierda y los pies van a estar a la derecha. Luego, si colocamos el transductor de lateral al eje mayor del paciente, el marcador va a apuntar igual hacia una orientación cefálica, pero aquí vamos a tener cerca arriba y lejos abajo. Pasamos a la terminología. Aquí, como ya lo explicó Pamela, va a depender del comportamiento que tengan con los ecos producidos por el haz ultrasónico. Las imágenes van a ser entre blanco y negro, perdón, y tonos de grises, y va a depender de la ecogenicidad de las estructuras. Entre más reflejen los ecos, va a ser más blanca la estructura, y entre más dejen pasar, y entonces por ende menos reflejen los ecos, la imagen va a ser más oscura. Por ejemplo, en la sangre y líquidos van a ser negritas, ahorita les voy a explicar cómo se dice, y el hueso va a ser no blanco, pero un gris muy claro. Pasamos a que esto depende de la amplitud de los ecos que refleje, como ya les comenté. A baja amplitud, la imagen se va a ver más negra. Y bueno, empezamos con anecoico o anecogénico, que este es cuando no devuelve ecos de retorno. Como ya les dije, esto es característico de los líquidos. Lo vamos a observar en la vejiga, en la vesícula, en vasos sanguíneos, en el líquido cefalorraquídeo y en una estructura patológica que son los quistes. Aquí va a dejar pasar todo el tren de ultrasonidos y no va a reflejarlos. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen anecoica en la que está aquí la vejiga. Se ve todo el líquido, deja pasar todo el haz de ecos y no refleja nada, por lo cual es una imagen negra. Aquí igual vemos la estructura, aquí está esta parte anecoica. Pasamos a isocogénico o esoicoico. Estas estructuras van a tener un comportamiento que identificamos igual a la de la estructura con la que la comparamos. Esto es importante porque normalmente tenemos estructuras ya determinadas que son isoecoicas, entonces si vemos que una de las dos está diferente o está reflejando diferentes los ecos, nos va a hablar de una patología, por lo cual es muy importante.
Aquí nos va a dar la imagen en una escala de grises, perdón. El parénquima hepático y la corteza renal son isoecoicos, al igual que el parénquima el parénquima tiroideo, perdón, y las glándulas salivales también son isoecoicas. Y pasamos a hipoecogénico e hipoecoico, y este es cuando devuelven muy pocos secos, pero pues no igual que el anecoico. Y el hiperecogénico o hiperecoico es cuando devuelven muchos secos y nos va a dar la imagen que les dije que era gris muy claro, casi pegándole a blanco. Esto es característico, por ejemplo, del hueso o de los litos. Por ejemplo, aquí tenemos una la vesícula. Tenemos aquí está el líquido, es anecoico, y en medio tenemos una imagen hiperecogénica, que es un lito. Y ya por último pasamos a los medios de contraste, que aquí pues en 2016 fue aprobado por la FDA este medio de contraste que es el de microburbujas, y su uso es para lesiones hepáticas. La administración más común es transcutáneo y pues tal cual son microburbujas de hexafluoruro de azufre, también se conoce como Sunobue, y ese es el que está pues aprobado en México. Aquí consiste en inyectar por vía intravenosa las microburbujas, las cuales van a tener un tamaño de 2 a 10 micrómetros. De esta forma vamos a poder observar la alta reflectividad de las microburbujas al cruzar con el haz del ultrasonido. A diferencia de otros medios de contraste, pues este va a tener solo una distribución vascular, por lo que va a poder visualizar tanto macro como microvasculatura. Nos va a ayudar o va a ser utilizado para valorar lesiones focales en el hígado, guiar biopsias o planear procedimientos, monitorizar la respuesta a un tratamiento con tumores hepáticos, valorar al paciente con un trasplante hepático, diferenciar lesiones benignas de malignas y la detección de metástasis hepáticas. Aquí tenemos un realce nodular, el que está marcado con flechitas. Aquí se ve cómo vienen las microburbujas y al final termina en cabezas, bueno, en estas cabecitas que están marcadas aquí. Y ya eso sería todo de mi parte. Record